Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Soy Jorge Martínez, docente de la Universidad Técnica Particular de Loja. Dentro del componente de Realidad Nacional y Ambiental, tenemos el capítulo 2, en el cual estudiaremos la economía ecuatoriana comprendida entre 1965 y 2016. Este periodo se los puede dividir en 4 etapas. El primero de ellos, entre 1950 y 1971, donde la producción primaria, principalmente productos agrícolas como el banano y el cacao, eran las principales fuentes de ingreso, gracias a la exportación de estos productos. Luego, el camarón también llegó a ser un principal producto de exportación, el cual esta producción se intensificó entre 1962 y 1971, principalmente gracias a las políticas de industrialización implementadas en el país. Sin embargo, nuestro modelo económico era regido como agroexportador. Las tasas de crecimiento quinquenal del PIB total y del PIB agrícola expuestos en la tabla que se muestra nos indica que durante los años 60 las tasas de crecimiento de ambos fueron similares. Esto quiere decir que la producción agrícola era un componente muy fuerte para el PIB total de la economía ecuatoriana. Pero a partir de los años 70, la pérdida de importancia del sector agrícola es evidente y de esta manera se da paso a la era petrolera en el Ecuador. Cabe mencionar que durante este periodo el Ecuador experimentó una serie de acontecimientos que incidieron en el crecimiento de su economía. Un ejemplo de ellos fue la etapa de exploración y exportación petrolera, en el cual el PIB en 1966 era de 10.000 millones para en 1976 pasar a los 20.000 millones de dólares. Esto significó un aumento de 10.000 millones de dólares en 10 años y en términos porcentuales el PIB creció en un 101%. Como una segunda etapa tenemos los años comprendidos entre 1972 y 1982. El sector terciario también fue un eje fundamental para el crecimiento de la economía ecuatoriana. Este sector se considera todas las actividades económicas cuyo propósito es la producción de servicios que demanda la población. Dentro de esta década, el desarrollo urbano de las principales ciudades del país fue evidente, así como también el surgimiento del aparato administrativo estatal y la inversión en el ámbito social, principalmente gracias a los ingresos provenientes del petróleo, lo que permitió que este sector se afiance. Llegamos al tercer periodo comprendido entre los años 1983 y 1999. Este periodo se lo conoce como el estancamiento de la economía ecuatoriana, gracias a una serie de políticas de ajuste y liberalización económica. Aquí podemos en esta tabla observar cómo el valor agregado bruto por actividad se mantiene o existe diferencias mínimas de variación, bien sea un aumento o una disminución de las tasas por actividad. Así podemos analizar que entre 1985 a 1995 la agricultura o la construcción, por ejemplo, tienen variaciones mínimas. Con esto
podemos observar y tener claro que en el país las actividades productivas se estancaron. Como un segundo punto, la desregularización financiera empezó durante los años 80, especialmente en 1986, con la flexibilización de la estructura de tasas de intereses y el desarrollo de nuevos productos financieros. Más adelante, ya en 1993-1994, hubo el boom de créditos. Aquí se originaron muchos créditos vinculados. Es decir, el banco prestaba su dinero muchas veces a dueños o amigos de los dueños de los bancos, grandes cantidades de dinero, las cuales no tenían ningún control dentro del sistema financiero del país y el cual fue muchos de ellos imposibles recuperar. Choques externos negativos en 1998 detonaron las tensiones acumuladas ya en el débil sistema financiero formal y en la economía ecuatoriana. El desarrollo de la crisis involucró cada vez aspectos de la economía, disminuyendo gravemente la eficacia de los instrumentos de política económica que tenía el gobierno central. Como una de las graves consecuencias fue el feriado bancario que se dio entre el 8 y el 12 de marzo de 1999 y que según las autoridades de turno tenía la finalidad de evitar la descapitalización del sistema financiero, principalmente debido a la galopante inflación. Esto dio a pie para que se dé el congelamiento de los depósitos en enero del año 2000, con lo cual el sistema financiero ecuatoriano colapsó y dio pie a que el Ecuador cambie su moneda y sea su moneda oficial el dólar estadounidense. En el último periodo, año 2000 a 2016, se lo conoce por ser el segundo auge petrolero que contribuyó de manera significativa a la recuperación de una economía que venía muy golpeada. Esto permitió el mejoramiento del bienestar de la población. El panorama petrolero mejoró sustancialmente las condiciones económicas en este nuevo siglo. Así los precios del petróleo alcanzaron cifras récord. Podemos observar que en los años entre el año 2000 y 2005 el precio promedio fue de $27 el barril. Más adelante, entre el periodo 2006 y 2010, y de igual manera fue un escenario favorable, ya que el precio del petróleo se ubicaba en los $64 por barril. Desde el 2011, la situación del sector y su aporte en la economía ha tenido un desempeño muy variable. Así, entre 2011 y 2013, los ingresos de las exportaciones petroleras fueron los mayores de la historia del país. El desempeño desfavorable de dicho sector se produce a partir del 2014, siendo el año 2016 su precio promedio de $32 por barril, similar al que era en el año 2009. Esto significó una disminución de ingresos al país por cerca de los 7.500 millones, menos en comparación con los que se tuvo en el año 2013. En ese sentido,
desde que el petróleo entró al escenario económico, se ha convertido en una rama de actividad vital para la economía ecuatoriana, ubicándose entre los de mayor aporte al PIB conjuntamente con la construcción, las industrias manufactureras, agricultura y ganadería. Con estos resultados y dentro de este periodo, podemos observar que el ciclo económico ha ido mejorando en estos últimos años, luego de la gran caída que se tuvo en el año 2016 el precio del petróleo. La etapa de recuperación inició a finales del primer semestre de 2016, misma que se observa consistente y creciente hasta la fecha. Otro indicador que nos permite ver que la economía tiene una recuperación es la tasa de desempleo, la cual también en el 2016 estuvo en el 5.2% y a 2017 cayó al 4.1%. Una causa de la situación laboral es que el país a nivel provincial existen diferencias muy significativas en cuanto a la participación dentro de la economía nacional. En este contexto, solo se puede considerar a las provincias de Pichincha y Guayas como las de mayor producción manufacturera, lo que deja ver una polarización de la economía ecuatoriana. Esto simplemente no permite que el Ecuador se desarrolle con un modelo productivo que sea sostenible en el tiempo, por lo que se recomienda que exista una mejor distribución de la riqueza nacional, para lo cual se debe fortalecer la equidad territorial. Tanto desde el sector público como privado deben fomentar la manufactura de materias primas en base a tecnología e innovación, aprovechando las potencialidades de las diferentes zonas del país. Con esto, estimados estudiantes, finalizamos esta presentación. Gracias por su atención.